Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alexander Cabrera Delgado, de la carrera de Ingeniería Ambiental, cuarto semestre. Hoy 5 de julio, les vengo a hablar de los métodos cromatográficos. Primero les voy a dar una introducción de los métodos cromatográficos. La cromatografía como tal adquiere importancia cuando en 1850 el químico Röntgen, que trabaja con tintas, descubrió que los cationes orgánicos se separaban por migración cuando se depositaban una disolución que los contenía sobre un material poroso como el papel. Conceptos y desarrollo histórico de la cromatografía. En 1906, el botánico ruso Sweet utilizó la cromatografía en columna para separar extractos vegetales coloreados, y a este proceso le dio el nombre de cromatografía. Pero el mayor desarrollo que produce en 1930 con Lender, cuando consigue separar los colorantes de la yema del huevo. Posteriormente, los químicos Kuhn, Kramer y Rusuka desarrollan la cromatografía en el campo de la química orgánica e inorgánica y obtienen el premio Nobel por los trabajos en 1937, 1938, 1939 y respectivamente. Conceptos de la fase estacionaria. El estado de la fase estacionaria puede ser un sólido o líquido. Cuando la fase estacionaria es sólida, no se planea ningún problema conceptual, pues se entiende que una fase móvil puede moverse a través de una fase sólida más o menos porosa. Sin embargo, cuando la fase estacionaria es líquida, la fase móvil, aun siendo inmiscible con ella, podría arrastrarla. Esto se resuelve inmovilizando el líquido que constituye la fase estacionaria por medio de algún sólido que recibe el nombre de soporte, el cual ejerce como matriz la retención frente al empuje metabólico de la fase móvil. Conceptos de fase móvil. El estado físico de la fase móvil determina la primera gran división de los métodos cromatográficos. En esencia, algún tipo de fluido puede ser usado como fase móvil. Históricamente, los líquidos fueron los primeros en ser usados, dando lugar a un amplio rango de métodos clasificados, como la cromatografía líquida, que se abrevia como CL. Los gases también pueden ser utilizados como fases móviles. Los métodos basados en este principio se clasifican como cromatografía gaseosa, que esta se abrevia como CG. En este tipo de cromatografía, no solo la fase móvil debe ser un gas, sino que también debe serlo la mezcla al separar. Por ello, la GC requiere un paso previo de vocalización que no siempre es factible. La clasificación de los métodos cromatográficos. Los métodos cromatográficos se clasifican en cromatografía de capa final, cromatografía de papel, cromatografía de gel, cromatografía en columna, cromatografía en gases y por último la cromatografía del líquido de alto empeño, que esta se abrevia en HPCL. Estos son los diferentes métodos de cromatografía y así es como se clasifican, y próximamente hablaremos de ello. La cromatografía de capa final es una técnica cromatográfica que utiliza una placa inmersa
verticalmente en una fase móvil. Esta capa cromatográfica consiste en una fase estacionaria polar que aumenta. Acumuladamente se utiliza sílica gel adherida a una superficie sólida. La fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente manteniendo sobre una placa, la cual puede ser vidrio, aluminio u otros soportes. Cromatografía de papel. Es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cuantitativos, ya que, pese a no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. La fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel filtro. Cromatografía en gel. Es una técnica que permite separar moléculas en función de su tamaño molecular. La capacidad separadora reside fundamentalmente en el gel, cuya matriz consta de un gran número de esferas porosas microscópicas. Cromatografía en columnas. Es un método cromatográfico usado para asignar un único compuesto químico de una mezcla. La cromatografía es capaz de separar sustancias basándose en la absorción diferencial de los compuestos por el absorbente. Los componentes se mueven por la columna a velocidades distintas, lo que les permite separar en fracciones. Esta técnica es ampliamente aplicable, ya que muchos absorbentes diferentes en la fase normal, en la fase reversa u otras pueden usarse como una amplia gama de solventes. Cromatografía de gases. Esta técnica cromatográfica es la que la muestra se volatiza y se inyecta en la cabeza de un derecho de la columna cromatográfica. La elusión que produce por el flujo de fase móvil de gas inerte. A diferencia de otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito. Su única función es la de transportar el analito a través de la columna. Componentes de un equipo cromatografía de gases. Aquí, como vemos, esto es lo que compone la cromatografía de gases, que es el gas de arrastrarse, el control de fluido, el inyector de muestra, la columna, el horno de columna, el detector y el registrado, que es lo último. La cromatografía de líquidos del alto desempeño. Esta se abrevia como HPCL. Utilizada una fase móvil líquida para separar los componentes de la muestra. Los componentes se disuelven en un disolvente a la continuación se hacen pasar por la columna a una gran presión. Estos son los componentes del equipo de HPCL. Tenemos la fase móvil como inicial, después tenemos la bomba, el inyector, la columna, el detector y la descarga por final. Y de mi parte sería todo. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales yo saqué información para poderme basar para hacer este trabajo. Y yo sé que no cumplo con el tiempo adecuado, pero pues trate de hacer lo más extendido posible que se pueda. Y tampoco no lo entregué a tiempo porque he estado trabajando de noche y pues no había tenido tiempo de poder realizar este trabajo.